Bueno, shalom, shalom a todas. Pues el Eterno es bueno. A pesar de que estuve tratando de hacer lo posible porque se pudiera llevar a cabo la transmisión, pues no se pudo. No se pudo ni por Facebook en la tarde, a las 2 de la tarde con ustedes, ni se pudo por YouTube tampoco, hermanas. Así es que yo sé que a esta hora pues todas están dormidas. Aquí en México van a dar las 2 de la madrugada y yo sé que pues nadie me va a poder decir si se escucha o no, pero confío que sí se escuche. Y si en algún momento alguna de ustedes llegase a conectar, bueno, pues estamos aquí con la gracia y la gran misericordia del Todopoderoso por permitirnos pues hablar y terminar este tema. Yo espero que lo podamos terminar. Así que no pude transmitir tampoco por YouTube porque me impide transmitir en vivo porque no cuento con los suscriptores correspondientes. Así que bueno, pues cuando tengan el tiempo dense una vueltecita por ahí por el canal. Se llama Siervos de Yehoshua y bueno, cuando lo vean también por YouTube, pues también es necesario, ¿no? que sepan el nombre del grupo de mujeres creyentes en nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach, las cuales también estudiamos Torah y amamos el Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Así que bueno, sin más, empezamos y ponemos todo esto en manos del Creador, sabiendo que Él es el que pues nos direcciona, ¿no? El que nos lleva a su verdad. Bueno, ayer que retomábamos este tema por las hermanas que preguntaban acerca de esta festividad, hablábamos precisamente lo que significaba ser parte del proyecto de Dios, ¿no? De Israel. Así que en ese Israel en el cual estuvimos hablando ayer en el tema, sabemos y recordamos también, amadas hermanas, que en ese Israel sigue siendo hasta hoy el proyecto de Dios, somos injertados en esa semilla incorruptible que es nuestro Señor. Bueno, hablamos también sobre, en un video pasado también recordábamos cuál es el espíritu de la bestia, ¿verdad? Y es precisamente ese espíritu de la bestia que hoy impera, como en aquel tiempo imperó a través de Antíoco IV, pues guiado por el enemigo, obviamente, que se opuso rotundamente a la ley de nuestro Señor, a todo lo que tiene que ver con ella, lo que él dictaminó, su Shabbat, sus citas, el qué no comer, y también acerca de la circuncisión y el estudio de la Torah, la instrucción de Dios. Así que, pues, ¿a qué nos suena hoy todo esto, no? Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, los cuales está imperando el espíritu de la bestia, ¿no? Donde el enemigo está haciendo que mucha gente aún creyéndose o diciéndose que son creyentes, tanto de Torah como los que siguen el Evangelio, están en oposición totalmente a lo que el Señor dictaminó. Así que estamos viviendo todo esto, amadas hermanas, una vez más. Yo creo que hoy más que nunca, porque el Señor no tarda, ¿no? Y estamos viendo muchas cosas muy, muy complicadas, muy difíciles con respecto a la Escritura con aquellos que se dicen ser creyentes.
Así que el enemigo sabe que le falta poco tiempo y bueno, está trabajando a 1000 por hora para hacer que todos se olviden de la instrucción de vida que se nos dejó para un pueblo, el medio por el cual pues seguimos siendo capacitados y a través de él sintiéndonos más cerca del Señor. Pues esta cita de Hanukkah tenemos que entenderla desde la perspectiva, bueno, del nombre, desde el nombre. Lo que significa viene del verbo hanaj, que significa educar. Es el nombre en hebreo donde nos está explicando acerca de un proceso educativo, un proceso de aprendizaje. Pero ese aprendizaje, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos quiere dar a entender con un proceso de aprendizaje? ¿De qué se nos quiere educar? Pues obviamente de la palabra de Dios, de la palabra divina, de la palabra eterna, de la cual muchos hoy no quieren ser partícipes. Una persona en específico que es educador, una persona que afianza el conocimiento de algo específico, a ese se le llama menajem. Así es que lo que se nos está tratando de decir o que tenemos que entender con esta fiesta nosotros es que Hanukkah, en el proceso educativo de la palabra del Señor, en hebreo se dice Hanukkah HaMitzbeach, la doctrina del altar. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que recordar que hace más de 2100 años, un poquito más, el pueblo judío sobrevivió y fue valiente. Su victoria dada por Hashem había logrado que se volviera a esto precisamente, a la doctrina del altar, a la doctrina de su palabra, que se volviera a la Hanukkah HaMitzbeach. Y empezamos entendiendo que esto necesita saberse, que todo aquel que escuche y entienda la palabra de verdad, si es la oveja de Dios, todo lo que sucedía en el altar, como los sacrificios en aquel tiempo, su función era acercarnos al Creador. Esa era la función de los korbanot, de los sacrificios en el altar. Así que sin estos valientes hermanos, ¿verdad?, de aquel tiempo, se hubiera perdido totalmente la instrucción de Dios, su palabra divina. Y obviamente el acercamiento con Dios, porque en aquel tiempo la casa que era a través del tabernáculo al principio, bueno, lo que le llaman tabernáculo, en el tiempo de Moshe, se hacía todo esto para tuviera ese acercamiento Dios con el pueblo. Así que la instrucción de Dios en el desierto nos está dando unas profundas lecciones para los creyentes del día de hoy, tanto por la tipología de lo que nos habla, como del mobiliario en el sentido espiritual que nosotros hoy entendemos, que todo en conjunto, todo lo que había ahí representaba a Mashiach. Así es que el significado y el propósito que tenía el altar era establecer y mantener el pacto que Dios había dado a su pueblo. El pacto de Génesis, donde Dios dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Ajá. Así que esa relación de establecer ese pacto con el pueblo era el significado y el propósito que se tenía. Nuestras Biblias, la mayoría de nuestras Biblias, describe esa tienda como una fuente en la cual, como dije, ellos podían acercarse al Eterno, ¿no? Esa tienda en el tiempo de Moshe pues tenía que armarse, desarmarse, pero su función principal siempre fue el encuentro entre Dios y su pueblo. El tabernáculo, llamado en Números 9:15, como la tienda del testimonio, era el recinto relativamente simple donde Dios tenía un encuentro con su pueblo. Este lugar era Kodesh, santo, sagrado, consagrado al culto al único Dios verdadero. Así que el altar, quien es el mismo Mashiach, como lo dije, tenemos que entender que todo lo que había ahí en el altar lo representaba a él. Así es que ahí era en el altar donde se hacía la reconstitución y la reconciliación entre el ser humano y Dios. El altar, tenemos que recordar que es donde se encuentran con Hashem. Es el lugar donde entregamos nuestras vidas, tanto la externa como todo nuestro ser. En la antigüedad sabemos que se traían animales, obviamente, y hoy, sabiendo que ese sacrificio de esos animales que se llevaban es nuestro Señor, Él es el cuerpo, Él es la santidad, y tenemos que traer ese altar, tenemos que traer ese sacrificio a nuestra mente, a nuestra vida, y hacer morir el orgullo, hacer morir la vanidad, los deseos de las cosas pasajeras. Así como el animal era traído porque no podía tener ninguna falta, porque representaba a nuestro Señor, el único corbán perfecto. Vamos a leer Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Bueno, voy a extrañar a las hermanas que me ayudan con la lectura, pero bueno, trataremos de terminar hoy y hacerlo lo más corto posible. Hebreos 9, 11, 12. Así que dice: ninguno enseñará ya a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estando presente Mashiach como ese Cohen Gadol, como ese sumo sacerdote, hoy, de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto sacrificio, no hecho de manos, no hecho de esta creación, sino por el corbán, por el sacrificio, por el cuerpo, es que a través de él
se logró entrar al lugar santísimo. Hoy nosotros, amadas hermanas, tenemos que entender que el Señor en nuestra vida es y seguirá siendo Dios, la verdad, la luz. Y tenemos que entenderlo, y no se nos debe de olvidar que hoy esa casa en donde Él habitaba, ese templo en donde estaba su palabra. En Primera de Pedro 2:5 se nos dice que la casa hoy somos nosotros. Lo leo. Ustedes también, como piedras vivas, son edificadas como casa espiritual. Así que hoy, este cuerpo que cada una de nosotros tenemos es la casa donde habita, donde mora el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como mis hermanos lo conocen también. Y este cuerpo y bueno, que somos parte del cuerpo del Señor, pero estas casas que somos hoy espirituales, este cuerpo, el cual la santidad es la que le da la santificación a cada una de nosotras, nos escogió para ser distinguido, ¿sí? Nuestro Señor Yehoshua HaMashiach habita hoy en cada una de nosotras, hermanas, y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender y saber qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender hoy en esta celebración. En mismo Hebreos, vamos a leer Hebreos 3:6. Pero Mashiach, como heredero sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Si escuchas la verdad verdaderamente, el Señor será parte de tu vida. Estará el poder de Dios en cada uno de nosotros. Me voy a ir a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que su poder mora en ustedes? Bueno, pues toda Rabá vino por habernos acercado a través de su Corbán perfecto. Vamos a leer Efesios 1:6. Amén. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es nuestro Adón, Yehoshua HaMashiach. Esa alabanza son los portentos, son las maravillas que el Todopoderoso hizo y hará. El Señor nos quiere dar a entender, amadas hermanas, nos quiere dar a entender a toda costa que qué es lo que
lo que Él nos quiere dar a entender con esta cita divina. Claro que no es una cita, como algunas hermanas me lo comentaran, que está establecida en Levítico 23 como las citas de primavera y las citas de otoño. Las citas de primavera, las cuales el Señor vino a cumplirlas, y las de otoño están por cumplirse, ¿verdad? Son escatológicas. Pero esta cita, como bien dijimos, nos da a entender que el Señor quiere educarnos en su palabra, quiere que entendamos, quiere que sepamos que hoy Él, estando en nosotros, tenemos que entender que la palabra es la que nos tiene que llevar, la que es la luz en medio de las tinieblas que tanto pasaron en aquel tiempo esos judíos, como la estamos pasando nosotros el día de hoy, porque estamos exhibiendo esa fidelidad a la verdad de su palabra. En Efesios 1:6, bueno, ya lo leí, y ahora vamos a leer Timoteo 1, Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, Yehoshua, y a la doctrina conforme a la piedad. El Señor nos está diciendo que cada doctrina distinta que el mundo quiera tratar de enseñarte, que sea diferente a lo que Él trajo y a lo que Él estableció y a lo que Él siempre defendió, porque es su palabra eterna, como Él es eterno. Así es que nadie la abolió, nadie la quitó. Y segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Y eso es lo que está pasando hoy. Muchos, la mayoría, los hermanos cristianos, que los amo, de ahí salí, no quieren saber acerca de la instrucción del Señor, de la Torá. Y bueno, pues no soportan escuchar la ley de Dios. Y también del lado de las raíces hebreas y de todo este cúmulo de cosas que se ha venido dando ya hace unos años atrás, el mesianismo y todos los que habiendo conociendo al Señor, lo han rechazado, ¿no? Porque se han dejado vislumbrar por esos maestros y por el comezón de oír de otras cosas. Y pues dice que acumularán maestros conforme a sus propios deseos, ¿no? Aprendiendo cosas que no deben de aprender o no deberían de haber aprendido. Y el enemigo les hizo olvidar, ¿no?, la sana doctrina, la ley de Dios, que es eterna, que es buena. Lo dice el Salmo, el Tejilín 119. Léanlo todos. Si en algún momento algún cristiano llega a escuchar este video, lean todo el Salmo 119, que no lo podríamos arrancar de la Biblia, porque nos da mucho que pensar con respecto a la ley de Dios y todo lo que ésta conlleva. Tito 1:9 nos dice: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen esta. Es palabra fiel. Nos vuelve a hablar de la doctrina, esa doctrina que el Señor, a través de Hanukkah, quiere volver a restablecer todo lo que en algún momento se perdió, y que por esos valientes hermanos que pelearon
contra un imperio que podrían decirse quién va a poder contra ellos, como si hoy nosotros quisiéramos pelear, México en este caso, quisiera pelear con China, ¿no? Que es una potencia mundial en armamento. Entonces, esos hermanos pelearon con una potencia que en aquel tiempo no se podía creer que ellos hubieran ganado. Así es que ahí está el milagro en el que Dios hizo ese milagro de guardarlos y de darles la victoria contra los hijos de las tinieblas, donde se tenía que defender la palabra de verdad, la sana doctrina, ¿sí? Que nos iba a capacitar a ellos en ese tiempo y hasta el día de hoy a nosotros, para que entendiéramos cuál era el propósito del Señor, de que no se perdiera su palabra divina, su verdad, su instrucción de vida para un pueblo. Así que, amadas hermanas, en Hanukkah, el video pasado, pudimos comentar que el Señor nunca dijo que no se celebrara. Él hizo presencia, de hecho también leímos en Juan 10, 22, en ese día Él hizo presencia. Así que tampoco les dijo a sus discípulos que no lo hicieran. Y si el Señor no hubiera querido que lo relacionaran con esta festividad, pues no se hubiera hecho presente. Es como hoy un ejemplo. Si nosotros, diciéndonos creyentes, no debiéramos estar en ninguna fiesta pagana, ahí, en carnavales, en el 14 de febrero, en Navidad, en Año Nuevo y en Halloween, ¿no? En Día de Muertos que acaba de pasar, pues porque, ¿qué pasaría? Estaríamos nosotros haciéndonos partícipes de tal acto. Así es que si el Señor no hubiera querido que lo relacionaran con esa fiesta, no se hubiera hecho presente. Así es que tenemos que entender también que esta cita nos está hablando de una lucha encarnizada que vivieron esos hermanos. Ya han pasado a la fecha 2100 y cacho de años, más, yo creo, de más de 2100, donde la victoria de los hijos de la luz que portaban la palabra del Señor contra los hijos de las tinieblas se celebró y se ha celebrado hasta el día de hoy con gran gozo. Pues esta celebración nos está diciendo la expulsión de las tinieblas contra todo lo que se oponía a lo que Dios había dicho en su escritura. Nosotros hoy tenemos que ver muy bien y entender esto que acabo de decir. Si eres creyente, obviamente hablo acerca del cristiano que no tiene la ley del Señor, que dice que ya está abolida y que no quiere guardar nada de lo que Dios ha establecido porque no lo ha entendido como tal. Celebra estas fiestas que vienen, ¿no? Cuando estas fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo lo que viene, lo celebran y dicen que esto no tiene nada de malo. Primera de Corintios 8:10 nos dice, ¿acaso no se verá tentado a comer lo sacrificado a los ídolos? Los cristianos o los creyentes, porque también me he dado cuenta que los que dicen tener ahora Torah también
y guardar lo que el Señor nos dijo que guardáramos, también celebran Navidad. Así que pueden ser tentados, hermanos, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a participar de esas obras infructuosas, ¿no? De las tinieblas. ¿Por qué digo de las tinieblas? Porque son paganas, son fiestas paganas. Así como Hanukkah en otros años ha caído casi con Navidad, junto con Navidad, no quiere decir que Navidad sea para los cristianos y Hanukkah sea para los judíos. Porque hay hasta judíos que también tienen árbol de Navidad, aunque es pagano, ¿sí? Entonces al cristiano se le va a hacer fácil pensar, o al creyente se le va a hacer fácil pensar que es lo mismo. Está cerca la fiesta de Navidad y se tiene que decir que es verdaderamente de un origen pagano. Es de Europa, de los nórdicos, y esto se vino a hacer desde el siglo del siglo VII en Europa, donde los monjes católicos de esa época fueron a predicar, a evangelizar Escandinavia, y lo que hicieron fue cristianizar los elementos que tenían en ese culto pagano a sus dioses, como por ejemplo la estrella que ponen en el árbol hasta arriba no es otra cosa más que la representación de Odín, donde se dice que conectaban al mundo con el infierno. ¿No te has puesto a pensar qué haces ahí? ¿Qué haces ahí si te dices ser creyente? ¿No? Los católicos también adoptaron esa creencia, lo que se le llamaba a los católicos cristianos, y solo le cambiaron el nombre a la festividad, celebrando el supuesto nacimiento de Jesús. Hasta el día de hoy muchos siguen asistiendo sin plena conciencia de lo que en realidad están participando. Han sucumbido a la presión del mundo, a la presión de los padres, a la presión del esposo, de los hijos, de la familia, de los amigos, de la televisión. Y sin embargo rechazan esta festividad de Hanukkah, la cual está relacionada al culto del Dios verdadero y a la restauración de su doctrina, de su palabra. Santiago 4:4 nos dice: oh vidas, personas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mashiach, Cristo, jamás ordenó en su honor esta festividad de Navidad. ¿No se han puesto a pensar cómo voy a celebrar el nacimiento de Jesús con un árbol el cual está dedicado a una deidad pagana? No mezclen lo santo con lo profano. Tiene inspiración de mitologías totalmente paganas, pero no quieren saber nada de esta cita o de las citas del Señor conforme a Levítico 23, ordenadas por Él, o por Hanukkah, que tiene que ver con el culto al Dios verdadero y a la restauración de su divina palabra. Dice 1 Corintios 10, 20, 21. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que algún ídolo es algo? No, sino que digo
que los gentiles lo que sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que sean partícipes de los demonios. No puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No te puedes decir creyente haciendo y estando presente en una festividad pagana totalmente. A la fecha, amados hermanos, han pasado más de 2100 años, como dije, un poquito más, donde la victoria de los hijos de la luz, los que proclamamos la luz de la Torá, la luz del Evangelio, porque nosotros hemos creído que es toda la escritura. Así lo dice Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para redarguir en toda justicia. Mashiach es la justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Cuál obra? La obra de Dios. Esa celebración de Hanukkah nos está recordando la expulsión de las tinieblas a todo lo que se oponía con la escritura. Cabe mencionar que no nos estamos o nos vamos a reunir el 30 de noviembre según el calendario caraíta. Vamos a festejar Hanukkah. Para el calendario rabínico es el día 28 de noviembre y para el calendario caraíta el 30 de noviembre. Así que cabe mencionar que no nos vamos nosotros a juntar a celebrar esa fiesta porque lo hagan los judíos. No, ya explicamos que el concepto Israel es que fuimos injertados en la semilla incorruptible que es Dios. Él es Dios, Él es Mashiach, la palabra de verdad. Él es la luz de este mundo. Y hoy nos vamos a reunir porque el Eterno nos ha permitido comprender que históricamente el Señor se hizo presente en esa fiesta, en el pórtico de Salomón, dice Yohanan 10, 22, que ya leímos el video pasado. No estamos copiando lo que otros hacen, no estamos haciéndonos ver como si fuéramos judíos porque no lo somos. Recordemos que esa tribu fue la que subsistió porque todas las demás se diseminaron y perdieron su identidad en las naciones. Así que lo estamos haciendo porque somos injertados en Israel por la simiente corruptible que es Mashiach. Es verdad, Hanukkah no es un mandamiento del Todopoderoso, pero es, como dije, la fiesta en la cual se está instaurando nuevamente la palabra de verdad. La palabra de verdad que es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Muchos, es verdad, mezclan estas fiestas paganas con esta fiesta de Hanukkah, dejando al descubierto que el pasado no lo han olvidado ni lo han sacado de sus vidas. Vamos a leer Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su deidad, nosotros con todo andaremos en el nombre de Hashem, Yehoshua, nuestro Eloa, eternamente y para siempre. Pablo escribió a la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. ¿Lo leemos? Primera de Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, el cuerpo de Mashiach, como columna
y baluarte de la verdad. Nuestra misión hoy es sostener la verdad de Dios en un mundo lleno de engaño, de mentira y de tinieblas. La misión de Mashiach, que es nuestro Dios, en Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, en Juan 18:37 le dice Pilato, entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Yehoshua respondió: tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Nosotros sabemos que nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que escuche su voz da testimonio de esa verdad. La verdad, quien es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, sus palabras fueron testificadas. En Juan 5, vamos a ir a Juan 5. Juan 5. Voy a leer desde el 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son y dan testimonio de mí, dice Mashiach. ¿No quieren venir a mí para que ustedes no tengan vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de Abba, de la fuente de las promesas, y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. Dice: a ese recibirán. Permítanme tantito. Dice: ¿cómo podéis creer? ¿Cómo pueden creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. No piensen que yo voy a acusarlos delante de la fuente de las promesas. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero no creen a sus escritos, porque no han creído en la palabra. Nos vuelve a hablar de la palabra. En Juan 8:39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yehoshua les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí. Matarme a mí, que les he hablado la verdad, la cual he oído, dice, de Abba. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijo: nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, ese es Dios. Yehoshua les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido de Abba, de la fuente de las promesas, y he venido
y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. Hoy, el lenguaje que muchos hablan no es el lenguaje del Eterno, porque dicen ser creyentes, pero dicen que la palabra ya fue abolida. Porque dicen ser creyentes, pero la palabra de verdad, como está escrita y está instituida, la cambian o le añaden. La doctrina la cual el Señor dejó para llevarse a cabo con toda diligencia no se está llevando como Dios ha establecido. Y dice: vosotros sois de tu padre el diablo, porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hoy, esa mentira se ha diseminado por todo el mundo y han caído de la gracia del Todopoderoso, la gracia que está establecida por Dios con todo lo que conlleva su ley perfecta, la luz verdadera, el Evangelio que es el poder de Dios y su Torah, su instrucción de vida, la ley eterna, la ley que salió de la boca del Dios eterno, que no varía, que no cambia ni jamás cambiará. Como miembro soy del cuerpo del Señor, como iglesia, si nos decimos ser parte de ella, debemos sostener la verdad sin sombra de variación. Seremos aborrecidos por el mundo, la palabra del Señor lo dice. Juan 15:18. Si el mundo los odia, saben que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueran de este mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de este mundo, por eso el mundo los odia. El Señor, habiéndonos injertado, traído de las naciones a la fuente de las promesas, a Él que es la verdad, habiéndonos injertado en esa semilla incorruptible, nos sacó del mundo. El mundo nos odiará porque somos parte de un pueblo. Hoy tenemos una identidad, somos Israel. Tenemos un Dios que tiene leyes establecidas, ¿sí? Tiene debido proceso el Mishpat. También hay un video acerca de que hice, que está en YouTube ya, donde se habla acerca de que si eres creyente tienes que entender qué es lo que conforma esa ley de Dios, esa instrucción de vida que el Señor le dejó a Israel. Si eres parte de ese pueblo, el mundo te aborrecerá. El mundo nos aborrece, empezando por nuestros propios seres queridos, que ya nos ven, o ya ni nos ven, ni nos hablan, como en mi caso, ¿no? Pero bendito el Eterno, porque ahí es donde verdaderamente estamos manifestando la verdad, donde verdaderamente la luz verdadera que es el Señor nos hace ser esas lumbreras, alumbrar con su luz de Él, ser partícipes de su obra. Así que el mundo nos va a aborrecer, amadas hermanas. Tenemos una gran responsabilidad de que hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que proclamar la verdad. Vamos a leer 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo. Se me va la hoja.
Aquí está. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Dice, pero el Ruaj, el poder de Dios, dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fidelidad, escuchando a espíritus engañadores, a ese espíritu que hoy impera, el espíritu de la bestia, ese espíritu que tuvo Antíoco IV, llevado por el mismo Hasatán. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice el Señor, prohibirán, dice, ay, no, estoy leyendo primera, es segunda de Timoteo, pero bueno, por la hipocresía de muchos, ¿no? Aquí tomamos esta palabra, que están cauterizados de su conciencia. La verdad es que dice, dice acerca de los creyentes que están en la verdad de Dios, ¿no? Aquí nos está hablando acerca de lo no permitido en este pasaje que leí, y a quién estaba dedicado el alimento. Pero igual están escuchando a espíritus de demonios. Así es que no está tan errada la escritura, la porción que leí. Pero en 2 de Timoteo 4 nos dice, que prediquemos la palabra, que instemos en todo tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia la doctrina. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartándose de la verdad y el oído de la verdad, que es la Torá, y se volverán a fábulas, dice. Pero tú sé sobrio en todo tiempo, soporta las aflicciones y haz obra, dice, de evangelista. Así es que nosotros hoy tenemos esa gran responsabilidad, que no solamente el Señor nos ha dado su Torá, su instrucción de vida, su doctrina, ¿verdad? Sino también el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. No nos importe hoy, hermanas, que el mundo quiera suprimir la verdad y hasta mezclarla, como va a suceder y como ha sucedido con esta cita en específico, en esta fiesta de Hanukkah, donde la mezclan, ¿verdad?, con Navidad, que no tiene nada que ver. Ellos querrán mezclar lo que esto significa, apagando todo lo que en su contexto conlleva, pero recibirán una retribución los que tal obra hagan. Así es que la verdad prevalecerá para siempre. Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, amén. Porque la retribución de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Así que la retribución del Señor vendrá porque están reteniendo
la verdad. Así que no importando lo que suceda, si en el cristianismo se decía en algún momento cuando yo pasé por ahí que íbamos a dar la vida, ¿no? Que si nos cortaban la cabeza, no importa porque era en el nombre de Jesucristo. Pues hoy nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, como nuestros hermanos también lo llaman o lo llaman de esa manera, tendríamos que entender y saber que Él es la palabra de verdad. Él es la verdad. Él, como lo explicamos y como lo dijimos anteriormente, es esa doctrina del altar, ¿no? Él quiere que su verdad no se vea opacada, hermanas. Que no importando lo que hoy suceda, no importando que nuestros seres queridos, nuestros amigos y cualquier persona no nos quiera, tiene que prevalecer. Tiene que prevalecer. Si nos llegara a pasar algo porque nosotros estamos compartiendo esta verdad, que así suceda, ¿no? Si en realidad dice ser parte del cuerpo, siervos de Mashiach, de Jesucristo, parte de la iglesia, sirve en verdad. Sirve en verdad. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que seamos muy diligentes, pensando ser obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, hermanas, sirviendo como esos baluartes y columnas de la verdad. Jamás hagamos pequeña la autoridad de la palabra. No dejemos de estudiarla, porque por haber dejado atrás, desechado la ley divina, es que hoy no saben que es Dios mismo, es palabra de Dios mismo. Es la ley que constituye a un pueblo. La victoria de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Baruch Hashem, bendito el Todopoderoso, nuestro Dios, Yehoshua. Bendito su nombre, que volvemos hoy al conocimiento de su instrucción, de su Torah. Hoy no es la cita, hoy no es la fiesta de Hanukkah, pero lo será en unos días. Y tenemos que sentirnos gozosos, porque esto quiere decir que hemos entendido el gran significado que tiene. No solo por su contexto histórico, no solo por el contexto cultural, la independencia de un malvado y de un pueblo, sino que llegó el Corbán perfecto, la luz a este mundo. Esos 8 días que dura la fiesta, se dice que el milagro de que duró 8 días el aceite, ese es el milagro, dicen los judíos. Y nosotros vemos como gran milagro, no que no hubiese sido ese, sino el gran milagro que el Señor les dio la victoria, el gran milagro de que los guardó de los hijos de las tinieblas, y que el sacrificio perfecto, esa luz del mundo, el Corbán perfecto, nuestro Adón Yehoshua HaMashiach, estuvo presente ahí. Él era la menorá, Él
representaba el altar, Él el sacrificio perfecto. Así es que Él es todo, Él la representación de todo. Él es nuestra Hanukkah HaMitzbeach, la doctrina del altar, la palabra de verdad, que hoy más que nunca tenemos todos y todas las que nos decimos ser creyentes, llevarla. Tenemos que defenderla. Tenemos que ser verdaderamente esos baluartes donde la Torá, la palabra de verdad, salga por nuestra boca, esté en nuestra mente y la llevemos a la práctica. Así es que, amadas hermanas, vamos a tener en la sala de Messenger, en estos días haré el comunicado donde si alguna de ustedes tiene alguna pregunta sobre esta cita aún todavía, vamos a estar respondiendo a todas y a cada una de ustedes que se haga presente. Así es que bendito el Eterno, terminamos. Yo sé que es mucho lo que se puede comentar históricamente. En el video de YouTube les dejo los links, les dejo los enlaces abajo del video donde ustedes van a poder entrar para saber y entender más a profundidad lo que todo esto tiene, todo esto significa históricamente y en su contexto original hebreo, arameo y griego con nuestro profesor. Así es que les dejo un fuerte abrazo. El Eterno las guarde grandemente, las bendiga. Pues ya aquí, pues ya es tarde. Son las 3:30 de la madrugada. Y Baruch Hashem, bendito el Todopoderoso. De verdad me siento muy contenta porque se haya llevado a cabo este video. El poder compartir con ustedes, el saber y entender que siendo parte del mismo cuerpo donde nuestro Señor Yehoshua es la cabeza, tenemos que estarnos exhortando, tenemos que estarnos animando con la única verdad, con la única luz para nuestras vidas. Luz es la palabra. Así lo dice el Salmo 119. Así que, más hermanas, les dejo, les abrazo, que el Eterno nos permita seguir aprendiendo y ser capacitadas de lo alto. Solamente el Dios Todopoderoso, el que tuvo a bien en su mente el proyecto Israel, nos guarde, nos siga librando de toda esta batalla que nosotros hoy no peleamos como pelearon aquellos hermanos judíos, pero sí tenemos una batalla espiritual encarnizada con mucha gente, hermanas, y solo un remanente será salvo. Así es que solamente damos gracias por habernos permitido el Señor poder hablar sobre este tema. Le damos toda rabá a vino. Bendito es usted, Creador del universo, que nos ha permitido, Señor, tener conciencia de lo que esta fiesta de Hanukkah significa hoy para el proyecto Israel, para este pueblo, Señor, que en algún tiempo perdió su identidad, pero que de ese mundo usted nos sacó y nos injertó en usted mismo, que es la semilla incorruptible. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Yehoshua HaMashiach, permítanos no avergonzarnos como servidores, como partícipes, Señor, de su obra perfecta. Perdónenos, Señor, si en algún momento nosotros
no teníamos este conocimiento. Pero llegó su verdad, llegó su luz, Señor, a nuestras vidas. Toda Rabá por ello. Sea usted siempre, Señor, insistiendo en nuestras vidas para caminar por su camino y tener sus pensamientos. Amado Rey, nos dejamos, Señor, en sus manos. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, usted sea quien lo encamine por su camino de verdad. Que no seamos participantes de las tinieblas más. Que sigamos, Señor, siendo esas lumbreras con su luz. Que hablemos verdad en todo tiempo, amado Padre. Y auxílienos en momentos complicados, en momentos de aflicción o en momentos donde las tinieblas quieran apagar esta luz, Señor. Le damos toda Rabá en este día y que tengamos el gozo de entender hoy que usted vino y usted dio esa victoria para que su palabra siguiera vigente para hoy, para estas generaciones y las futuras, hasta que usted venga por segunda vez. Toda Rabá por este momento, Señor, en su nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach. Amén. Bueno, pues recordemos, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Recuerda, Israel, escucha, nuestro Dios es uno. Bendiciones, hermanas. Que el Señor las guarde y las bendiga grandemente. Shalom.